La única manera de no pasar frío en el invierno es no salir de casa. Porque normalmente en casa hay calefacción, o si vas a la oficina a trabajar o si trabajas en un lugar cerrado, normalmente hay calefacción, y también en el transporte público, ya sea trenes o buses. Pero como normalmente nos vamos a ver obligados a salir, a hacer mercado, a hacer cualquier diligencia, por eso yo les voy a mostrar en este video mis indispensables para no pasar frío, porque es que vas a pasar frío por estar en la calle, sino como para evitar que pases tanto frío. Y lo primero es esto. Esto es una calza térmica que por dentro tiene una tela especial de algodón. Es conocida como una primera capa. Es lo primero que te vas a colocar cuando te vistes, después de la ropa interior, obviamente. Y esto suele proteger un tanto del frío. Esto también tiene la parte de arriba, que es una de manga larga, y es de la misma tela. Es para cubrirte todo el cuerpo con el mismo estilo de tela. Luego hay que tener unas buenas medias, que estas medias también son especiales, son térmicas. Yo las pedí por Amazon, son gruesas, son de esta calidad, es más o menos el mismo tipo de tela que la calza que les acabo de mostrar. Y luego vienen los zapatos. Esto es una maravilla. Esto yo los compré este invierno y lo bueno es que son altos, o sea, sirven para la nieve, y por dentro son forrados también, son térmicos. Ve que tienen pelusa. Esto es lo mejor que hay. Si se van a comprar zapatos para el invierno, que sean altos, porque si cae nieve, tienen que ser lo más alto posible y de un material plástico por afuera para que la nieve o el agua no les entre en los pies. Está muy de moda, la verdad, son muy fáciles de conseguir aquí en Europa y bueno, son los que yo les recomendaría. Otras que conseguí en internet, otras botas. Estas no son tan altas, pero fíjense que tienen algo de tacón, y esto es antirresbalante, que eso es otra cosa que tienen que ver cuando cae nieve, porque normalmente el piso queda con hielo. Y bueno, por dentro son iguales, así con pelitos, que esto es lo que te va a dar calor. Incluso estas, no hace falta que me coloque las medias gruesas que les acabo de mostrar. Con las medias finitas es más que suficiente, porque ya esto protege bastante y da bastante calor. Sea cual sea la marca que ustedes vayan a comprar, tienen que estar pendientes que por dentro sea así, con pelusa, porque esto es lo que cubre. ¿Qué usar? El jean da frío. Hay muchas personas que igual lo usan, me incluyo, porque es como una costumbre, pero la tela de jean suele dar más frío que esta clase de pantalón. Si tú te pones la calza térmica abajo y arriba te pones este pantalón, vas a pasar menos frío que colocándote la calza térmica abajo y el jean. Yo recomiendo normalmente, si vas a usar esto, obligatoriamente usarlo con la calza térmica. Ahora vamos con la parte de arriba. Siempre usen manga larga. Manga larga, tipo de esta tela tejida, que esto cubre bastante, o tejido así como este todavía es más grueso que el que les acabo de mostrar. Y tienen que probar si se les hace bien usar esto sin la piel térmica, que ya les dije que pueden usar abajo, más la chaqueta. Tienen que probar cómo se sienten más cómodos. Si está bien con esto solo y la chaqueta, o todavía hace falta que usen la piel térmica abajo con esto y la chaqueta para sentirse más cubierto. Ahora lo que para mí es lo más importante, la chaqueta. Esta chaqueta es lo mejor que he comprado. Esta la compré en Zara y esto ya tiene como 3 años conmigo. Es la mejor chaqueta que he comprado. Esto cubre muchísimo y es toda térmica prácticamente. Miren esto es pelusa. Por aquí también. Y siempre les recomiendo que la compren toda cubierta por dentro, toda térmica, porque es lo que más cubre. La bufanda. Esto tienen que saber cómo usarlo, y a esto sí le van a dar uso en Europa y cuando haga bastante frío, porque cuando yo iba a algún sitio donde no hacía mucho frío, la usaba como decoración y me la terminaba quitando porque la verdad que hacía mucho calor.
Bueno, esto lo van a terminar necesitando muchísimo aquí. Y hay distintas formas de colocarla, pero yo siempre la coloco así. Así. Es lo más importante que te tienes que cubrir, tanto esto como aquí, porque si no te cubres eso, vas a agarrar gripe. Lo fundamental, por lo menos para mí, porque también tienen que conocer su cuerpo, sí para ustedes es fundamental cubrirse más los pies o aquí la garganta o la cabeza, porque si en esos lugares, por ejemplo, a mí me pega mucho frío, yo me enfermo. Por eso es que uso las medias, los zapatos térmicos, la bufanda y, ahora viene que esto es lo último, los gorros, que tengo varios. Tengo este, que es así cubierto por dentro también. Tengo este, tienen que ver que sea bastante grueso, precisamente para que les cubra más. Este también es negro. Este, así es tejido, pero miren por dentro también es de pelusa. Entonces esto es lo que protege. Sea lo que sea que vayan a usar, sea pantalón, franela o gorro, esto protege muchísimo y se ve muy bonito, la verdad que viste bastante. Y si quieren, si no tienen una chaqueta con bolsillos para que puedan meter las manos, pueden usar guantes. Yo normalmente no uso, pero los que tengo son estos. También es del mismo material, así como de peluche para el frío, que es lo que ya les dije que les recomiendo. Este es del mismo material. Y bueno, este ya es un poco más especial porque con este yo no puedo usar el teléfono, el celular. Con este normalmente sí. Si ustedes quieren usar el celular mientras tienen los guantes puestos, tienen que buscar unos guantes que les sirva para poder usar el celular. Esos son unos guantes especiales que los pueden conseguir en Amazon o en Decathlon o en cualquier tienda, pero tienen que estar pendientes y probar que les sirva para usar el teléfono. Y bueno, estos son mis indispensables para tratar de no pasar frío en el exterior durante el invierno en Europa. Pero, como ya les dije anteriormente, la única forma de no pasar frío como tal es estando en un lugar con calefacción, ya sea en tu casa, en la oficina, en el transporte público. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.